Gracias por elegir este video. Estoy muy contento por tener y contar con tu agradable presencia en mi canal. Ángel de Luz Angelical. Recuerda compartirlo con otras personas, así me ayudas a seguir desarrollando contenido importante y de gran interés para todos. Tu valoración es muy importante, por ello me gustaría que dejaras tu comentario. Te recomiendo ver también los otros versículos de los Salmos en mi canal, los cuales te dejo al final del video. Bien. El Salmo 78 consta de 72 versículos. También es conocido como fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es uno de los salmos pertenecientes al libro de los Salmos católico, que es uno de los libros de la Biblia. A continuación podrás leer, y bajarte, el Salmo cristiano número 78 completo y en lenguaje actual. Salmo 78. Versículos del Salmo 78. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Versículo 13. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Versículo 14. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Versículo 15. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Versículo 19. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Versículo 20. He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. Versículo 21. Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos. Versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Versículo 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Versículo 26. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. Versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Versículo 28. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Versículo 29. Comieron, y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Versículo 30.
No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Versículo 32. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Versículo 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Versículo 39. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Versículo 41. Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. Versículo 42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Versículo 43. Cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Zoán. Versículo 44. Y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes, para que no bebiesen. Versículo 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Versículo 46. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Versículo 47. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Versículo 48. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Versículo 50. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Versículo 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Versículo 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Versículo 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Versículo 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Versículo 55. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Versículo 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Versículo 59. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Versículo 60. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Versículo 61. Y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Versículo 62. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. Versículo 63. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Versículo 64. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Versículo 66. E hirió a sus enemigos por detrás,
les dio perpetua afrenta. Versículo 67. Desechó la tienda de José. Y no escogió la tribu de Efraín. Versículo 68. Sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Saían, al cual amó. Versículo 69. Edificó su santuario a manera de eminencia. Como la tierra que cimentó para siempre. Versículo 70. Eligió a David su siervo. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Versículo 71. De tras las paridas lo trajo. Para que apacentase a Jacob su pueblo. Y a Israel su heredad. Versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver los vídeos de primero, suscríbete dando clic. Ángel de luz angelical. Aprovecho la ocasión para dejarte la lista de salmos en una de las pantallas finales. Los cuales también puedes ver en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Si te quedaste hasta el final, deja un comentario que comience con "Yo soy" y la afirmación. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras